el proponer el peralte de la viga en base a la tabla de peraltes o espesores mínimos que indica la CEIVA. En Peraviga pues era el capítulo 9, y para losas acerca de una dirección, losas en una dirección el capítulo 7, ¿no? Y ahí mismo la tabla, ¿no? Entonces, en el caso de vigas, se proponer el espesor o el peralte de la viga, perdón, más bien es la altura o peralte de la viga. En función de la tabla, normalmente arroja dimensiones hasta por abajo de lo requerido por resistencia, ¿no? Y en caso de losas, no. En caso de losas, al revés. O sea, si proponemos el espesor en función de la tabla, resultan espesores relativamente conservadores, muy altos, sobrados, diría yo, por resistencia, ¿no? Entonces, eso nos obliga a proponer espesores menores. Pues siempre la idea del diseño, acuérdense, es optimizar, ¿verdad? O sea, de hecho, la ingeniería así es. El ingeniero es para optimizar los recursos en forma general, cualquier recurso natural, ¿no? Y las estructuras, pues es lo mismo, hay que optimizar concretos, aceros, todos los materiales para que resulte lo más óptimo, no lo más barato, ¿eh? Hay que ser bien claros en eso, ¿no? O sea, es lo más óptimo para un nivel de seguridad adecuado, ¿no? Básicamente es la filosofía del diseño, y por eso vemos todas las revisiones, ¿no? Con la idea de diseñar elementos que resulten óptimos y que cumplan con ciertos requisitos de resistencia y de servicio, ¿verdad? Dijimos que deben de cumplir con una capacidad, una resistencia y una rigidez los elementos para que no se deformen tanto, que no vibren tanto, que no se agrieten tanto, ¿no? Y hablar de deformaciones, el segundo requisito, pues es esto que estamos viendo. Ok, el cálculo de las flexiones ya en particular viene en el capítulo 24 de la CI, que vamos aquí a compartirlo. Antes de ver el ejercicio, el complemento al ejercicio que hicimos ayer, vamos a ver la parte de la CI donde viene el procedimiento de la revisión de flexiones, que es el capítulo 24 que les estoy compartiendo, ¿sí? Dice requisitos de funcionamiento. O sea, requisitos de funcionamiento se requiere a requisitos de servicio, requisito de servicio, ¿no? Ojo, y lo comenté al principio del semestre. Si hablamos, ¿se acuerdan que había dos estados límite de una estructura? Una estructura puede llegar a dos estados límite. El primer estado límite que puede llegar a una estructura sería el estado límite de servicio. Y el segundo, si vamos incrementando las cargas, ese otro estado límite sería el estado límite de falla, la capacidad última o máxima del elemento o de una estructura, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del estado límite de servicio o de funcionamiento. O sea, sé que no estamos hablando de la falla, ojo. Estamos hablando de una estructura a nivel de cargas de servicio. Por lo tanto, para la revisión de deflexiones o deformaciones en general, debe de ser con carga de servicio, no cargas factorizadas. No se aplican los factores de carga de 1.2, 1.6 para cargas gravitacionales. Se consideran la carga viva tal cual. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, aquí viene el alcance del capítulo. Básicamente dice que deflexiones debidas a cargas gravitacionales a nivel de carga de servicio. También viene otra aquí, distribución del acero de refuerzo para controlar el agrietamiento. Refuerzo por contracción y temperatura, que ya lo vimos. Y esfuerzos admisibles en concreto preforzado, que no es parte de la materia. Bueno, dice que todos los, para cargas gravitacionales, los miembros de concreto reforzado sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan una rigidez adecuada. ¿Se acuerdan del segundo requisito? Con el fin de limitar cualquier deflexión o deformación que pudiera afectar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura, el servicio de la estructura, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de limitar las deflexiones que no afecten al funcionamiento de la estructura y que no afecten a elementos no estructurales como la cancelería, como muros divisorios o quizás algunos otros elementos que pudieran darse por grandes deflexiones.
Esa es la finalidad, ¿verdad? Entonces, las deflexiones calculadas, de acuerdo con 24.2.3 hasta 24.2.5, no deben exceder los límites establecidos en la tabla 24.2.2. En la tabla 24.2.2 vienen los, las deflexiones máximas permitidas, ¿verdad? Las deflexiones máximas permitidas. Ahorita las vemos. Aquí están. Básicamente hay dos grupos, ¿verdad? Aquí dice la deflexión inmediata o instantánea en azoteas. LR es la carga viva en azoteas. S de snow, bien, ¿verdad? De nieve. Y R de rain, de lluvia. Pero básicamente R se refería a la carga de granizo, no tanto la lluvia líquida, ¿no? En azoteas. O sea, debemos revisar las deflexiones debidas a carga viva en azoteas, ¿no? Aquí dice cubiertas planas. Y el otro caso sería entre pisos, que es nuestro ejercicio. El ejercicio que estamos haciendo es una losa de entrepiso para oficinas. Y la deflexión que se debe revisar, bueno, una parte de la deflexión debe ser la deflexión debido a la carga viva. Los límites de estas deflexiones, que son las deflexiones máximas permitidas, serían L entre 180 para azoteas o cubiertas y L entre 360 para entrepisos. Esos serían los límites, de deflexiones máximas permitidas, ¿no? O sea, o el límite, como quieran verlo, ¿no? A ver, permítame tantito, nomás voy a mandar aquí un correo. Ok. Entonces, la deflexión que calculemos debido a la carga viva no debe de sobrepasar estos valores límites. O sea, L es el claro de la losa, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, que tenemos una losa de 5 metros y un volado de 1.50, pues la deflexión máxima debido a la carga viva debería ser L entre 360, o sea, 500 entre 360, ¿verdad? Ese sería mi valor límite, que nos da que 1.39, casi 1.40 me da esto. Y la segunda parte de aquí de las deflexiones, para ambos casos, bueno, me regreso un poquito, dice que son elementos, o sea, losas, ¿verdad? Entre piso y azotea, que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a grandes deflexiones. O sea, es difícil que los elementos no estén ligados, ¿no? O sea, prácticamente muchos elementos van a estar ligados a muros o de alguna manera a elementos no estructurales como cancelerías o puertas. Entonces, esto no le hagan mucho caso. Realmente debemos de controlar las deflexiones de alguna manera, ¿verdad? Y muchas veces, como no sabemos cómo va a estar realmente los elementos no estructurales, pues más vale protegerse y hacer esta revisión. La segunda parte se refiere a entrepisos o azoteas, ¿verdad? Y aquí básicamente dice que es la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, que es la suma de la deflexión a largo plazo. Aquí ya está hablando de una deflexión a largo plazo. Y debido a, o sea, la deflexión a largo plazo debido a todas las cargas permanentes y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional. ¿Verdad? Esto es para a largo plazo. En el concreto reforzado, de una vez se los comento, no lo vamos a ver en detalle este cálculo, pero en el concreto reforzado, en el concreto como material, si ustedes esfuerzan el concreto a compresión, obviamente, ¿verdad? Tenemos el concreto a compresión. Si tuviéramos un bloque de concreto y lo esfuerzo a compresión, y al esforzarlo, obviamente, vamos a tener una deformación instantánea, ¿sí? Una deformación instantánea debido al esfuerzo de compresión. Al aplicar una fuerza, pues, como una barra a compresión, ¿verdad?
va a tener cierta deformación instantánea, ¿verdad? Al aplicarla. Si fuera una barra, pues sería PL sobre AE, es la deformación, ¿verdad? Entonces, si ese esfuerzo lo aplico y lo dejo constante con tiempo, no sé, meses, años, esa deformación que se presente instantánea se va a aumentar. Hay un efecto a largo plazo, ¿verdad? Él así dice dependiente del tiempo, que es lo mismo que con el tiempo a largo plazo, que se le llama, en inglés se le llama CREEP, o sea, un doble E, CREEP, con C-R-E-E-P, CREEP. En español sería una traducción como flujo plástico, ¿sí? Es un flujo plástico del concreto, es una deformación que es un movimiento relativo entre partículas que ocurre con el tiempo debido al esfuerzo permanente que se tenga. Entonces, cuando tenemos concreto reforzado, pues obviamente la zona de compresión del concreto, al aplicar cargas y tengamos cargas permanentes, ¿verdad? Que es común, pues las cargas, parte de la carga viva va a estar con el tiempo, entonces pudiéramos tener deformaciones a largo plazo, ¿no? Si al aplicar las cargas hay una deformación o deflexión instantánea de 1 centímetro, por decir un valor, dentro de 1 año, 2 años o 5 años, a lo mejor ese centímetro se convierte en 2 centímetros. Y eso es real, ¿eh? De hecho, por aquí en una losa que construimos, pues aparentemente estaba muy bien y con el tiempo se empezó ahí a medio a partir por ser de vigueta, la unión de la vigueta con la bobedilla se empezó a marcar y tuvo una deflexión ahí, y eso fue una deflexión adicional con el tiempo, no fue instantánea, eso era una azotea, o es una azotea, y pasan cosas raras, ¿no? Pues así ocurre en el concreto reforzado. Entonces por aquí habla precisamente de eso, que es la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos. Dice que es la suma de la deflexión a largo plazo. Esta no la vamos a revisar en este ejercicio, ¿eh? Esta deflexión, para su conocimiento, también está limitada a L en 480 y a L en 240. ¿Sí? Aquí dice que estos L en 480 son para elementos susceptibles de sufrir daño y elementos no susceptibles de sufrir daño. Elementos no estructurales, ¿eh? Que no sean susceptibles y que sean susceptibles, ¿no? L en 480 y L en 240. Esta deflexión, por aquí vienen unas notitas pequeñitas en la parte inferior de la tabla. La nota 3 y la nota 4. ¿Verdad? Aquí son las notas 3 y 4. Dice la nota 3, este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir los daños en los elementos apoyados o ligados. Por ejemplo, si yo tengo una cancelería y tomo alguna precaución de decir, oye, pues dejo una holgura por ahí con un cierto material elástico que absorba las deformaciones, pues tranquilamente pudiéramos pasar por alto estas revisión de deflexiones a largo plazo. Otra forma, por ejemplo, sería el colocar contraflechas. Una contraflecha es una deflexión contraria, ¿no? Si yo sé que mi losa se va a deformar por cargas gravitacionales, pues le doy una contraflecha, que es una deformación contraria, y por eso se le llama contraflecha, ¿sí? Es una deformación contraria, o sea, hago esto, ¿no? Pero losa, ¿cómo la hago? Pues en la cimbra, levantamos la cimbra en la parte media y colamos nuestra losa así, ¿verdad? Nomás que hay que tener cuidado, en eso. Mucho cuidado. Fíjense, un detalle importante en construcción. Si yo le doy una contraflecha, si le doy una contraflecha a una losa, no sé, por ejemplo, 2 centímetros. Entonces, de manera que queda curva la losa, 2 centímetros levantada del centro. 2 centímetros levantada del centro. Pero ustedes al estar colando, el maestro tiende a nivelar todo, ¿no? Si la losa fuera en nuestro caso, la losa de 2 centímetros, y le damos una contraflecha de 2 centímetros, y nivelo por arriba, ¿qué va a pasar con el espesor de la losa en el centro del claro, donde yo di la contraflecha? ¿Verdad? Lo hace Pues es menor. muy obvio, se va a reducir, tiene razón, ¿verdad? Se va a reducir el espesor y obviamente no va a dar el espesor de diseño. Ahí es donde hay que tener cuidado. Debemos poner unos niveles adecuados para que la contraflecha sea por abajo y también por la parte de arriba. Al momento de estar nivelando, pues también darle la pequeña curvatura a la losa de manera que el espesor sea uniforme.
Es un detalle muy importante constructivo y es muy común proporcionar contraflechas en las losas. Si ustedes han andado en construcción y si no, pues seguramente les va a tocar. En el caso de las viguetas prefabricadas en los planos, normalmente vienen indicadas contraflechas del orden de 1 centímetro y medio. Entonces, ahí nomás tener esa precaución, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que dice el ACI respecto a esta revisión a largo plazo, pudiéramos tomar este criterio de proporcionar alguna contraflecha o alguna holgura en los elementos no estructurales y así poder protegerlos, ¿no? Entonces, esta deflexión máxima permitida o permisible, pudiéramos no cumplirla, ¿verdad? Si se toman las medidas. Estas deflexiones instantáneas o inmediatas debido a la carga viva no se pueden pasar por alto. Estas sí tengo forzosamente que cumplirlas. Ahora, les preguntaría yo, a ver, ¿por qué debemos revisar únicamente la deflexión debido a la carga viva? En cualquier elemento sabemos que hay carga muerta y carga viva. Digo, para empezar, el peso propio pues es una carga muerta. Pero dice el reglamento que únicamente debo de revisar la deflexión debido a la carga viva. La deflexión instantánea o inmediata. A ver, es pregunta para ustedes. Si alguien quiere opinar, ¿por qué será que nada más debo revisar eso? A ver, soy todo oído. Respecto al número de personas que se pueden meter a esa área, Por el número de personas que se pueden meter a esa área. A ver, Jennifer, levantó la mano por ahí. Porque la carga viva puede ser variable. A ver, no se escuchó bien, perdón. Porque la carga viva puede ser variable. La carga viva puede ser variable, pues sí, sí puede ser variable, pero no es la razón. Ni la otra por cantidad de personas, también es carga viva, ¿verdad? Y tiene que ver con, pues la carga viva, pues, la función de carga, cantidad de personas y mobiliario, ¿no? Pero no, no es esa la razón. A ver, ¿alguien más? No. Nadie levantó la mano. Bueno, fíjense, tiene que ver con la etapa de construcción. Con la etapa de la construcción. A ver, el sentido de controlar las deflexiones es para, ya lo dije, proteger, sobre todo proteger, o sea, que tenga un funcionamiento adecuado, ¿verdad? Lo que decía la CI. Y para proteger los elementos no estructurales. Aquí la pregunta para ustedes sería, ¿en qué momento se colocan los elementos no estructurales? Como, vamos a pensar en una cancelería. Sería, me viene a la mente como un elemento no estructural que es muy susceptible de dañarse. Si una losa se deforma mucho y se apoya sobre una cancelería, pues es obvio que puede dañar a la cancelería. Aquí la pregunta es para ustedes, ¿en qué momento se coloca la cancelería? Pues ya cuando prácticamente está terminada la obra, o sea, ya entra en acabados. Después de 28 días. Después de los 28 días, bueno, eso de días está bien difícil, ¿no? Ya depende de los tiempos de construcción, pero no es por ese lado de 28 días. Más que nada tiene que ver, con lo dijo la compañera, que prácticamente ya está en etapa de acabados. Si hablamos específicamente de cargas, ¿qué cargas ya se aplicaron cuando colocamos la cancelería? Pues ya están las cargas muertas. Ya están todas las cargas muertas prácticamente, ¿no? Llámense el peso propio de los elementos. Si es la losa, pues ya obviamente la losa ya está construida. Ya. La primera carga que se aplica a un elemento es su peso propio, ¿no?
Cuando yo voy a colar, pues cimbro y vuelo, y luego al descimbrar, ya hay una deflexión, ¿verdad? Hay una deflexión debido al peso propio de la losa. Y luego se sigue deformando porque a esa losa le voy a poner acabados. Ayer vimos acabados por la parte de abajo, puede ser un plafón, un yeso, un sartoria fine, o qué sé yo, ¿no? Un acabado por abajo. Por arriba, pues ya dijimos, algún empastado para nivelar, un porcelanato, lo que sea de piso, pero hay acabados, ¿no? Y esos los coloco y se sigue deformando la losa. Entonces, al momento de colocar la cancelería, pues prácticamente ya tenemos toda la carga muerta, ¿sí? Entonces, por eso, la carga que pudiera afectar a los elementos no estructurales es la carga que se presenta posterior a la colocación de los elementos no estructurales. Y de hecho aquí lo dice, miren, aquí lo dice. La parte de la deflexión que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales. Aquí lo dice, ¿verdad? Básicamente viene siendo la carga viva. Entonces, por eso es que se limita a la deflexión únicamente debido a la carga viva. Pero ojo, ¿cómo calculamos la deflexión debido a la carga viva? La deflexión instantánea que se presenta. Ahorita vamos a ver en el ejercicio más en detalle. La calculamos, esa deflexión debido a la carga viva va a ser esta, ¿verdad? Y el límite es el entre 360. La vamos a calcular por etapas, porque realmente, como les dije, la primera deflexión que se presenta es el peso propio. Luego vienen los acabados. O sea, digamos que primero hay una deflexión debido a la carga muerta. Y luego cuando aplico la carga viva, pues hay una deflexión debido a la carga muerta más la carga viva. No se vale calcular la deflexión debido a la carga viva de forma directa, porque la carga muerta ya actuó. Entonces, la forma correcta de calcular la deflexión debido a la carga viva únicamente es haciéndola por etapas. A ver si me explico. La deflexión debido a la carga viva entonces sería la deflexión debido a la carga muerta más viva, y a eso le resto la deflexión debido a la carga muerta. Y únicamente me va a quedar esa parte de deflexión que ocurrió después, que sería la deflexión debido a la carga viva. Pero tendría que ser por diferencias, porque cuando aplicamos la carga muerta ya se deformó, ya se agrietó el elemento. ¿Sí? Y ya cuando venga la carga viva, pues es algo adicional. Por eso se calcula por diferencias. Es muy importante eso, ¿eh? ¿Sí? Por ahí estoy asesorando a una compañera de ustedes para estar haciendo una tesis. Antier vino precisamente y estábamos hablando de esto, ¿no? Desafortunadamente otros maestros, que no quiero decir nombres, para no quemar, pues no alcanzan a ver esto, o no lo ven bien, o no sé qué pasa, ¿verdad? Pues total que no lo vio y no sabía ni qué onda con las deflesiones, o cómo se calculan, ¿verdad? Por eso a mí me gusta verlo a detalle, y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio que les preparé. La verdad viene con todo el detalle, está muy interesante, así que por favor, esta parte es muy importante. Si queremos optimizar una losa, tenemos forzosamente que revisar deflexiones, ¿sí? No se vale irme con la tabla y de proponer una losa de 25 centímetros sólida, pues que a todo da. La diseño y va a estar bien, en el papel va a estar bien. Construyanla, va a decir, oye, está carísima. Bueno, pues está carísima, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea de ver esto, para ver cómo optimizamos los elementos, ¿ok? Pero bueno, entonces les decía, la forma correcta de calcular la deflexión debido a carga viva es por etapas, ¿no? Muerta más viva, y luego le quito la deflexión debido a la carga muerta. Y nos quedaría únicamente la deflexión debido a la carga viva. Y esa es la que comparo con este valor de L en 360. Ok, ¿cómo calculamos? Esto ya son los límites, ¿no? Este es a largo plazo, que no lo vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a revisar únicamente las deflexiones instantáneas. La deflexión instantánea debe de calcularse mediante los métodos, fórmulas usuales para deflexiones elásticas. Es una deflexión elástica, teniendo en cuenta los efectos de agrietamiento, ¿verdad? Y del refuerzo en la rigidez del elemento. O sea, acuérdense, cuando yo tengo un elemento concreto reforzado, tengo que revisar si se agrieta o no se agrieta, y normalmente se agrietan. Y dijimos eso, que para que el refuerzo empiece a trabajar, es necesario que la sección se agriete. Si no se agrieta, pues el acero de refuerzo no empieza a trabajar, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta el agrietamiento
y hay que tomar en cuenta el refuerzo. En resumen, para el cálculo, ¿en función de qué está una deflexión? A ver si se acuerdan, antes de decirle. ¿En función de qué está una deflexión? O sea, no creo que me digan la fórmula, y no sé si se acuerdan de la fórmula de una deflexión de un elemento simplemente apoyado o una carga distribuida, pero sí quiero que me digan en función de qué está la deflexión en un elemento. A ver. Pues la distancia, ¿no? El claro. No, claro. X ¿Ok? La sería. función del claro. En función del claro, ¿no? La deflexión máxima. Si fuera un elemento simplemente apoyado, ya sabemos que la deflexión máxima va a estar al centro del claro. Y hay una fórmula, ¿verdad? Pero ahorita quiero ver en función de qué está. En función del claro. Ok, ¿qué más? ¿En función de qué? ¿De la carga? Obviamente. Obviamente la carga. Si tiene una carga bajita, pues va a dar una deflexión pequeñita. Una carga alta, una deflexión alta. ¿En función de qué más? De hecho, si fuera una carga distribuida, está en función del claro a la cuarta, ¿verdad? Es WL cuarta entre, acuérdense, por un factor, ¿verdad? Por ahí, pero es WL cuarta entre, ¿qué más? ¿En función de qué más está? A ver, otros compañeros que apoyen, que participen. Pues podría ser también el tipo de material. El tipo de material. ¿Y qué valor usamos como propiedad mecánica del material? ¿Cómo se llama? Es el módulo de elasticidad. Correcto, elasticidad. Ok. ¿Y qué más? ¿En función de qué? La inercia. La inercia, en función de las dimensiones del elemento. Y básicamente el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, de hecho es WL cuarta entre E, el modo de elasticidad del concreto, porque es concreto reforzado, ¿verdad? El modo de elasticidad S y la I abajo, una I, ¿verdad? Momento de inercia. Pero, aquí es lo que iba, y es muy importante. La inercia, el momento de inercia el momento de inercia de una sección rectangular, ¿alguien se acuerda de la fórmula? Una sección rectangular, que es lo más común que se ve y que se ve en resistencia de materiales. ¿Cuál es el momento de inercia de una sección rectangular? La formulita. BH cúbica sobre 12. 12. 12, correcto. Esa inercia le vamos a llamar inercia gruesa, inercia de la sección total. Pero fíjense nada más, otra pregunta, y lo estoy haciendo pensar, porque para allá vamos. ¿Será correcto usar la inercia gruesa en nuestros cálculos de deflexiones? No, La Inge, inercia BH cúbica sobre 12. BH cúbica sobre 12. ¿Quién dijo no? ¿Jennifer? sí, yo. A ver, ¿por qué no? Pues porque se supone que tienes que utilizar la crítica, ¿no? O sea, la menor. ¿A qué le llamas menor o crítica? Pues nosotros pues hemos calculado la inercia en X y la inercia en Y, entonces a veces tomas la crítica, o sea, la menor, porque pues la posibilidad de falla se incrementa en ese eje, en el eje donde estás obteniendo la inercia. No, se me hace que estás confundiendo. Eso es en columnas. Cuando tenemos pandeo en columnas, la columna se puede pandear en un sentido o en el otro, y obviamente se va a pandear para el lado más débil, y por eso usamos la inercia más crítica, que le llamas tú, la inercia menor. Pero en una viga, en donde tenemos flexión, si esta es mi sección transversal de la viga, tenemos el eje X y el eje Y, una viga rectangular, esa es mi sección transversal, ¿no? Aquí es mi celular, ¿no? Aquí si me ven ahí en la cámara. Obviamente la flexión de esta viga está alrededor del eje X, ¿verdad? ¿Sí? Alrededor del eje X. Aquí está mi flexión. Entonces la inercia debe ser la IX, la que uso en mis cálculos de deflexiones. Pero a lo que iba es a lo siguiente, que no se vale usar la inercia gruesa porque ya lo dije hace ratito.
tenemos, por un lado, dijimos que se va a agrietar. Entonces, ¿qué pasa con el concreto en la zona de tensión? Si ya se agrietó. ¿Ese concreto en la zona de tensión trabaja o no trabaja? No trabaja. No trabaja. Deberíamos de despreciarlo entonces. Ya valió. Es que, vaya, yo le preguntaría, o sea, pues se tomaría, o sea, no se toma así porque no es un solo material. Si fuera todo de un solo material, pues se tomaría ese, como lo comenta. Pero tenemos dos materiales juntos, ¿no? Pues por eso no Ándale. es igual. Muy bien, compañero Julio César. O sea, por un lado, o sea, por ser esos materiales y precisamente, pues el concreto reforzado son materiales, precisamente porque hay tensiones y porque hay tensiones se agrieta el concreto y al agrietarse y hay tensiones el acero de refuerzo empieza a trabajar. Entonces ya tenemos dos problemas. Una sección agrietada y una sección de dos materiales. Espero que en sus clases de resistencia de materiales o mecánica de materiales lo hayan visto. Y lo vamos a ver aquí. O sea, el concreto reforzado como un elemento de dos materiales. A lo que voy a lo siguiente, no se vale usar la inercia gruesa. ¿Por qué? Porque ya se agrietó. Y al agrietarse, el concreto en la zona de tensión no trabaja. Y tenemos dos materiales. Y entonces, ¿qué se hace? A ver si me pueden abundar, a ver si el compañero Julio César o alguien más, ¿qué se hace cuando tenemos un elemento de dos materiales? Una acción entre los dos módulos de elasticidad, ¿no? Era lo de la sección transformada, ¿no? Es correcto. Usar Una, una sección transformada, así es. ¿Y qué transformamos? ¿El acero o el concreto aquí? A ver. el mayor, los dos, ¿no? Supongo que ahí sí no me acuerdo bien. Bueno, transformamos un material a otro, ¿no? No los dos, ¿verdad? O sea, un material transformamos a otro. Aquí la pregunta es, ¿el acero lo transformamos a concreto o el concreto a acero? ¿Y qué es lo más fácil? Es el acero a El acero concreto. a concreto. El acero a concreto, así es. Y esa transformación del acero a concreto lo hacemos a través de la relación modular o relación de módulo de elasticidad, ¿verdad? Que comentaba aquí el compañero. Entonces, tenemos forzosamente que trabajar con una sección transformada y agrietada. Okay. Entonces, en resumen, no podemos usar la inercia gruesa. Y ahí eso está la complicación de esto. Bueno, vamos a regresar a la ACI, a ver qué nos dice de cómo calcular las deflexiones. Aquí nos dice, ¿verdad? Las deflexiones inmediatas deben calcularse mediante los métodos formulares para las deflexiones elásticas, teniendo en cuenta los efectos de agrietamiento. Dice fisuración, es lo mismo, y del refuerzo en la rigidez del miembro. Aquí está, aquí lo dice todo, pero no dice cómo, ¿eh? Más adelante dice que el módulo de elasticidad que se debe de utilizar viene, el módulo de elasticidad en concreto viene en la sección 19.2.2. Ahorita lo vemos, 19.2.2, ahí viene el módulo de elasticidad. Bueno, dice, para miembros no preforzados, el momento de inercia efectivo se puede calcular con la ecuación que viene aquí, ¿sí? La ecuación 24.235A. A menos que se tenga mediante un análisis más completo. Pues normalmente usamos esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula de la inercia efectiva ya toma en cuenta el agrietamiento y la presencia del acero de refuerzo. Y el agrietamiento depende de... Ay, híjole, aquí le moví. El agrietamiento depende del momento que tengamos en la etapa que estamos calculando, del momento de agrietamiento y todas estas variables que están involucradas en la ecuación, ¿verdad? Aquí está. Ok. Dice, mira, la inercia efectiva calcula con esta expresión. MCR es el momento de agrietamiento. ¿Qué representa el momento de agrietamiento? Pues estamos hablando de que la sección se va a agrietar, o es probable que se agriete, con carga de servicio, ojo, con carga de servicio. Tenemos que hablar del momento de agrietamiento. ¿Qué representa el momento de agrietamiento? Nada más se los escribo así rápido. El momento de agrietamiento es el momento, o sea, si yo voy aplicando cargas y el momento desde carga cero, vamos a pensar, o además desde el peso
propio del elemento. Y le voy aumentando cargas. Pues va a llegar un punto en que la resistencia a la tensión del concreto se va a rebasar. Aunque dijimos que para flexión no se considera, sí dijimos que el concreto sí tiene una resistencia a la tensión. Cuando sea rebasada, se empieza a agrietar. A eso le llamamos momento de agrietamiento. Entonces, el momento de agrietamiento se calcula con la resistencia a la tensión del concreto, ¿verdad? Ahorita aquí viene la fórmula, aquí enseguida. Entonces, MCR es el momento de agrietamiento. CR viene del inglés cracking. MA es el momento debido a cargas de servicio en la etapa en que estamos calculando la deflexión. Ya lo dije hace ratito. Vamos a calcularla en dos etapas. Una de pura carga muerta y la otra de carga muerta más viva. Entonces, MA es el momento máximo debido a la carga que yo esté considerando. Si voy a calcular la deflexión debido a la carga muerta, entonces MA es el momento máximo debido a la carga muerta. Y si yo voy a calcular la deflexión debido a la carga muerta más viva, entonces MA es el momento máximo debido a carga muerta más viva. Esas son las etapas. IG es la inercia gruesa de la sección. Si fuera rectangular, como en nuestro caso, ¿verdad? Es una losa sólida de 1 metro y 12 centímetros de espesor, pues sería BH cúbica sobre 12, el IG. Es la inercia gruesa de la sección. Y CR precisamente viene siendo la inercia de la sección de que hablábamos. La sección agrietada, transformada de acero a concreto. El área de acero lo transformamos a concreto y consideramos una sección agrietada y transformada, y a eso le calculamos el momento de inercia, y eso se llama ICR. Aquí, básicamente, todo el cálculo más largo sería el cálculo de ICR, ¿verdad? Entonces, esta formulita se ve relativamente sencilla, pero es larga precisamente por calcular todas las variables que involucran. Ok, aquí viene la fórmula para el cálculo del momento de agrietamiento. Dice que el momento de agrietamiento, si se acuerdan ustedes de la fórmula de cómo calcular el esfuerzo era mc sobre i o my sobre i. Si esto lo despejamos, aquí sería m por y entre i, sería el esfuerzo. Pero aquí pone el momento en función del esfuerzo. Si ustedes derivan el momento, sería el esfuerzo por i entre yt. La yt es la distancia del eje neutro o del centroide sí, el eje neutro más bien, a la fibra extrema en tensión. Esto es YT, ¿verdad? Para una sección gruesa, sección rectangular, pues sería sería la mitad del espesor, de la altura, ¿verdad? En este caso, nuestra losa sería, la YT sería la mitad de 12, sería 6 centímetros. La IG sería B de 100, o sea, 1 metro, 100 centímetros por H de 12 al cubo entre 12, ¿verdad? Sería la IG. Y FR es la resistencia a la tensión del concreto o módulo de ruptura que viene en el capítulo 19. ¿Sí? Ahorita lo vemos, ¿no? Viene junto con el módulo de elasticidad. Ahorita vemos los dos. Módulo de elasticidad y módulo de ruptura. Ahí vienen los dos juntos. FR, no se les olvide. ¿Ok? Luego dice que para losas continuas en una dirección y vigas continuas se permite tomar la inercia efectiva como el promedio de los valores obtenidos con esta ecuación, la anterior que ya vimos, la inercia efectiva, ¿verdad? Para las secciones críticas de momento positivo y negativo. Ojo, nuestro caso, acuérdense, tenemos una losa con un claro y un volado. De manera que tenemos un momento positivo y un momento negativo. Entonces debemos calcular la inercia efectiva tanto para momento positivo como para momento negativo y calcular el promedio de ambos. Y esa inercia efectiva debemos de usar en nuestros cálculos. Es un poco tedioso, pero así lo debemos hacer. ¿Ok? Bueno, básicamente es todo de la parte de cómo calcular. Vamos a irnos a lo que es el módulo de elasticidad y al módulo de ruptura FR, ¿verdad? Vamos a irnos al capítulo 19. Voy a regresar aquí directo, así nomás. El capítulo 19 se refiere a toda la parte del concreto, ¿no? Propiedades del concreto. Aquí estamos en el capítulo 19. Aquí está. El módulo de elasticidad, ¿verdad? El módulo de elasticidad viene en 19.2.2. Dice que el módulo de elasticidad se puede calcular de dos formas. Se permite calcular el módulo de elasticidad del concreto.
en función del peso volumétrico del concreto, que le llama WC. Dice que para pesos volumétricos entre 90 y 160 libras por pie cúbico, que vendría siendo equivalente a esto en el sistema métrico, se los puse ahí en el ejercicio. 1440, esto sería 1440 y este valor sería 2560 kilogramos por metro cúbico. Para concretos entre esos rangos de pesos, el módulo de elasticidad se calcula como WC, que viene el peso volumétrico, a la 1.5 por un factor. Para el sistema en inglés, sistema inglés sería 33 ese factor, raíz de F'C. Este factor en el apéndice B, lo pueden ver, este factor sería, para el sistema métrico sería 0.14, ¿sí? Este factor, 0.14. O sea, en el sistema métrico, si le damos el F'C en kilos por centímetro cuadrado, kilos por centímetro cuadrado, el F'C, aquí sería 0.14 y WC en kilos por metro cúbico, WC a la 1.5. ¿Sí? Ahí le va a dar a ustedes el resultado en kilos por centímetro cuadrado. La verdad es que es un poquito más complicado conocer el valor del peso volumétrico de concreto. Para concretos de peso normal, pues dice no batalles. Simplemente en el sistema inglés sería 57,000 raíz de F'C. Si esto lo convertimos en el sistema métrico sería 15,100. Este valor es 15,100. Viene en el apéndice beta, acuérdense de todas las equivalencias. Pero esto en el sistema métrico serían 15,100 raíz de F'C y le va a dar en kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y el módulo de ruptura, sí. Inge, pero peso normal se refiere Pues ¿a qué se refiere? Entonces, un concreto normal de los agregados normales que manejamos, 2,300. Ok, pesos, 2,300. 2,000. ¿Sí? Si la derivan, si de aquí despejaran el peso, le da como 2,200, 2,300, aquí 2,300 cachito. Si despejaran esto de esta misma expresión, ¿verdad? Pero esos son pesos normales, son 2,200, 2,300, 2,350 kilos por metro cúbico. Esos son pesos, los concretos que usamos normalmente son de concreto normal, es un peso normal. ¿Ok? Entonces no cometemos un error realmente al considerar 15,100 aquí. Nos olvidamos de esta, ¿no? Vamos a usar 15,100. Y el módulo de ruptura dice que es 7.5 en el sistema inglés, 7.5 lambda raíz de F'C. Esto, módulo de ruptura, viene en el sistema métrico, sería 2 aquí. Esto es 2. ¿Verdad? Y si lo quieren ver, pues nos vamos al apéndice, más o menos sería 550, a ver si latino aquí, ya me pasé. Aquí está. Es que era 19, pero aquí también, aquí ya la tiene. Aquí están las fórmulas de las dos, del modo de ruptura y del modo de elasticidad, ¿no? Aquí está, WC a la 1.5 por 0.14. Lo que les decía, raíz de F'C. Estas dos son las buenas. O 15,100 raíz de F'C. Y el modelo de ruptura del sistema métrico, 2 lambda raíz de F'C. Lambda, acuérdense que ya lo habíamos visto cuando vimos longitud de desarrollo. Ahí dijimos que era lambda, que era un factor de modificación para concretos de pesos ligeros, o livianos, le llaman así. Que es un concreto ligero, pues no sé, por abajo de 1,500 kilos por metro cúbico. Bueno, ya sentamos todas las bases para poder hacer la revisión de nuestro problema. Vamos a irnos directamente ahí. Ayer pues hicimos todo el diseño. Vamos a usar una parte de lo que ya vimos, ¿verdad? Me voy a estar regresando el archivo que vimos ayer, ya se los compartí, y la otra parte es el mismo ejercicio, pero ya la continuación, por eso viene una continuación de páginas, de hojas, ¿verdad? La otra era del 1 al 8 y esta es del 9 al 16. Ok. Ayer también les comenté que aquí faltaba la revisión por cortante y pues de una vez la vemos, ¿no? Porque es parte del ejercicio. Acuérdense, cualquier elemento que haya que diseñar, tenemos que diseñar por flexión con todo lo que ya debemos de cumplir por flexión, que ya vimos, revisar por cortante o diseñar por cortante, va a ser una viga o una viga, si ya hay cortante y torsión, pues habría que diseñar por cortante y torsión, que ya lo vimos, y habría que revisar deflexiones en el caso de losas, ¿verdad?
Entonces es parte, y los puntos de corte de varillas, y también vamos a cortar varillas, que en el caso de losas es muy común, en vigas también, hacer cortes de varillas, pues habría que hacer ese cálculo que ya vimos ayer. Entonces nos faltaba ver la revisión por cortante, y aquí está. Básicamente aquí lo que hago es calcular la resistencia proporcionada por el concreto, ¿verdad? Que ya habíamos definido, esta ya lo definimos cuando vimos vigas. Dijimos que era 0.53 lambda raíz de F'(c) por BWD. BW, pues acuérdense que era para vigas. Pues aquí en una losa sólida, pues BW sería el ancho de la losa, que estamos considerando, que son 100 centímetros, ¿no? La D, 9.36 nos dio. F'(c) de 250 y sustituyendo valores nos da un VC de 7.843 o 44 redondeado kilogramos. Multiplicado por phi me da 5.883 kilogramos. Fíjense, aquí dice, aquí lo puse, de hecho, dice, se pudiera utilizar BUD. BUD es el BU a una distancia del paño del apoyo, ¿verdad? Siempre y cuando cumplamos 3 requisitos. Esos 3 requisitos, ¿se acuerdan? Era que la reacción fuera de compresión, que normalmente lo es. Que no hubiera cargas, que las cargas fueran cercano o en la parte superior, que normalmente así es, aquí también. Y que no hubiera una carga concentrada entre el paño del apoyo y la distancia D, que tampoco lo hay. O sea, aquí cumpliría los requisitos para poder considerar el cortante a una distancia D. Pero, dice aquí, conservadoramente yo voy a usar el BU al eje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente el cortante en ese tipo de elementos no tiene ningún problema. El problema es flexión o deflexiones u otra cosa, pero cortante no, porque tengo mucha área de concreto. O sea, esta área de concreto es muy grande. Y al hacer muy grande, pues hace que el cortante sea grande. Por lo tanto, no deberíamos tener problema por cortante. Por eso yo me atrevo a usar BU en lugar de BUD. Usar BUD es para, si no pasara, no pasara por cortante usando el mayor valor máximo, pues me voy a considerar el cortante a una distancia D que sería menor, ¿verdad? Me voy a cambiar aquí al otro ejercicio, aquí, digo, no el ejercicio, el mismo ejercicio, pero lo que vimos ayer, aquí está el diagrama de cortantes. ¿Cuál es el cortante más crítico? Aquí tenemos uno en el apoyo del lado izquierdo, 2161 al eje. Aquí del lado derecho, en el apoyo derecho, pero del lado izquierdo, 2589, redondeado. Y en este apoyo, pero del lado derecho, 1425. Es obvio que mi cortante más crítico es este. Si yo quisiera calcular el cortante a una distancia D, que lo pudiera hacer, ¿verdad? Yo ya di mis apoyos de 30 centímetros. Aquí dijimos que son apoyos de 30. Entonces, el paño sería a 15 centímetros del eje. Y luego, más la distancia D de 9 centímetros, yo pudiera calcular BUD tranquilamente, ¿verdad? Como ya lo vimos. Aquí pudiéramos calcular un BUD, aquí. Y usar este valor. Pero bueno, yo lo dije, conservadoramente vamos a usar este valor. Y la verdad es que no tiene ningún problema como quiera. Usar 1060, no, perdón, este, 2589, ¿verdad? Al eje. El más crítico, porque este es menor y este es menor. Debo usar el más crítico, 2589. Aquí lo puse. Entonces es usar BU al eje, que es 2588.75. Pero mi valor de FIBC, pues es mucho mayor, o sea, la resistencia es mucho mayor que lo que requiero que resista. O sea, BU es menor, prácticamente la mitad, diríamos, ¿no?, que el FIBC. Por lo tanto, no requiere refuerzo por cortante. O sea, caemos en este caso, ¿verdad? No requiere refuerzo por cortante. Y se acaba la revisión. O sea, aquí, en el caso de losas no hay más que hacer, ¿sí? O sea, simplemente reviso y cumple y ya no tengo que hacer nada, ni ponerle acero mínimo. Acuérdense de una tabla que vimos por ahí, que cuando aplicaban los aceros mínimos, acero mínimo por cortante, las losas están exceptuadas en el acero mínimo por cortante. O sea, no aplica el acero mínimo. Simplemente requieres o no requieres. Entonces, por cortante no tiene problema, no requiere nada y se acabó. Ok, aquí viene lo interesante, las reflexiones, ¿verdad? Esto es lo que ya expliqué cómo se debe hacer. Dice, de acuerdo a la CI, sección 2422, que es lo que ya vimos, la tabla 2422, ¿verdad? La deflexión debido a la carga viva no debe exceder el límite de L entre 60, ¿verdad?, para entrepisos. Y el caso que estamos viendo, pues es un entrepiso para oficina.
Para calcular la deflexión debido a la carga viva, se tiene que calcular la deflexión por etapas. Las deflexiones por etapas. Así que la deflexión debido a la carga viva es la deflexión debido a la carga muerta más viva menos la deflexión debido a la carga muerta. Aquí puse M, carga muerta, y V, carga viva. Es por etapas. Entonces, el cálculo básicamente va a representar hacer dos cálculos de deflexiones. Una y esta segunda. Pura carga muerta y carga muerta más viva. La deflexión por carga muerta, pues va a ser un factor, lo que les decía, y la carga muerta por L cuarta entre S y E. ¿Verdad? Este factor, si fuera una viga simplemente apoyada, este factor es 5 sobre 384. ¿Verdad? La deflexión elástica en una viga simplemente apoyada sería 5 entre 384, 5 W cuarta, ¿sí? Entre 384 EI. El modo de elasticidad del concreto y efectiva. Y efectiva que ya vimos, ¿no? La I efectiva que ya vimos en la fórmula. ¿Ok? Y la deflexión debido a la carga muerta más viva, pues es lo mismo, aunque no es el mismo factor. Bueno, el factor sería el mismo, perdón, el factor es el mismo. Pero sería la carga muerta más viva por L cuarta entre S y E. Estas inercias efectivas, esta para carga muerta y viva, obviamente va a ser diferente de esta inercia efectiva para pura carga muerta. ¿Por qué? Porque la inercia efectiva está en función de los momentos MA. Y MA era el momento en cada una de las etapas de carga. Si la carga varía, varía MA. Entonces, entre más carga tenga, más se va a agrietar la sección y se va a reducir más la inercia. Si yo tengo mayor carga, esperaríamos que la inercia efectiva dé menor, ¿verdad? Esta inercia efectiva, porque tengo carga muerta y viva, esta inercia efectiva sería menor que la inercia efectiva con pura carga muerta, ¿verdad? O sea, estas dos inercias efectivas hay que calcularlas. El modo de elasticidad va a ser el mismo. Entonces, aquí todo redunda en cómo calcular la inercia efectiva. El modo de elasticidad ya lo vimos, ¿no? En 19.2.2 viene el modo de elasticidad. Dijimos que íbamos a usar... Bueno, aquí puse los dos valores, ¿verdad? Las dos fórmulas. Ya se lo puse aquí para que les quedara, ¿no? WC a la 1.5 por punto 14 de raíz de F' C o 15.100 raíz de F' C. Normalmente usamos esta fórmula, ¿verdad? Aquí lo calculé de una vez. 15.100 raíz de 250 nos da un modo de elasticidad de 238.752 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la inercia efectiva, que toma en cuenta el agrietamiento de la sección y la presencia del acero refuerzo, ya lo vimos, ¿no? Aquí puse todas las referencias para que no tengan pretextos, ¿sabes? Que no viene. Aquí viene todo lo que ya viene, dónde vienen esas ecuaciones. La inercia efectiva, pues ya la vimos, ¿no? MCR entre MA al cubo por IG y por 1 menos MCR entre MA al cubo, que todo multiplica a ICR, ¿verdad? El momento de agrietamiento también ya lo vimos, FR por IG entre YT, aquí viene la sección. Y el módulo de ruptura, 2 lambda raíz de F' C, aquí viene la sección también. 19.2.3, ¿ok? MA en la fórmula esta, pues dijimos que es el momento máximo debido a la carga de servicio en la etapa en que se calcula la deflexión. Y G es el momento de la sección gruesa, ¿verdad? Sería BH cúbica sobre 12. Aquí ya la calculé, 100 por 12 al cubo entre 12 sería 14.400, ¿ok? Centímetros cuartos, ¿no? ICR es el momento de inercia de la sección agrietada y transformada. Para calcular la deflexión en elementos continuos, IS permite tomar como el promedio de los, ya habíamos dicho, como el promedio de los valores obtenidos para las secciones críticas para momento positivo y momento negativo. O sea, tengo que calcular un IE positivo en la sección de momento positivo y un IE en la sección de momento negativo, ¿verdad? Por eso le llamé IE positivo e IE negativo. Y se debe de usar en el cálculo de las deflexiones el promedio de estas dos inercias. Aquí lo puse. IE promedio, IE positivo más IE negativo entre 2. Para calcular la ISR, para calcular cada uno de las inercias, pues de esto se debe de calcular ISR, ¿verdad? Para cada momento. ICR es el momento de inercia de la sección agrietada transformada. Aquí lo hago, ¿no? Para la sección de momento positivo, tenemos una sección de 1 metro, estoy analizando un ancho de 1 metro, igual que para el diseño.
Acuérdense que traíamos varillas número 4 a cada 16, ¿verdad? Número 4 para momento positivo, número 4 a cada 16, que pusimos unas continuas a cada 32 y las otras cortadas a cada 32, alternadas. Pero realmente nos da a cada 16 aquí, ¿verdad? O sea, el refuerzo número 4 a cada 16. ¿Cuántas varillas caben en un metro? Ahorita vemos eso. Bueno, aquí está la sección arietada transformada. Desgraciadamente he sabido, o no sé si no se acuerdan algunos, pero he sabido que algunos no lo vieron en sus clases de resistencia y materiales. Por ahí al menos alguien nos, ahorita nos, opinó, ¿verdad? Que pues sí se acordaba de que deberíamos hacer una sesión transformada porque estamos hablando de materiales y se acordaron de lo que era la sesión transformada, ¿no? Entonces, pues creo yo que algunos, o espero que la mayoría lo hayan visto en sus clases de mecánica de materiales. Bueno, esta es la sección real con acero de refuerzo número 4K16. O sea, tengo un área de acero aquí, ¿verdad? Esa área de acero es la varilla. Aquí me voy a adelantar, ¿eh? ¿Cuántas varillas caben en un metro? O sea, si yo tengo una separación de 16 centímetros, pues la cantidad de varillas que caben en un metro pues sería 100 entre la separación. Un metro, 100 centímetros entre la separación me da la cantidad de varillas. Ojo, se pone la fracción, lo que dé. No se vale redondear. ¿Sí? Lo que dé, porque acuérdense que son varillas a cada 16, a todo lo largo de la losa, una losa de 16 metros. Y estamos analizando un ancho de un metro. En un metro, pues no, sí va a caer una cierta cantidad, pero no se vale redondear. O sea, simplemente 100 entre S por AB. 100 entre S por AB nos daría el área de acero, ¿no? O sea, la cantidad de varillas en un metro sería 100 entre S. Por la cantidad, por el área de acero de una varilla, nos da el área de acero total. Aquí está, ¿no? 100 entre 16, que nos da una fracción de 6 punto y cacho. 6.25. No se va a redondear a 6. Simplemente le dan 6.25 por 1.27. 7.94 centímetros cuadrados por un metro, ¿no? Esa sería mi área de acero en esta sección, ¿verdad? El área de acero esta serían 7.94 centímetros cuadrados, ¿ok? Y la sección transformada, pues sabemos que una parte del concreto no se agrieta, que sería esta parte achurada, ¿verdad? No se agrieta, y la parte del eje neutro hacia abajo, pues se va a agrietar, y ya no existe. Entonces lo que hacemos es no considerar esa parte de concreto y el área de acero la transformamos a concreto, a través del módulo, de la relación de módulos de elasticidad, ¿no? N. ¿Ok? La relación de módulo de elasticidad, ya habíamos calculado el módulo de elasticidad para el concreto, y el módulo de elasticidad para el acero es 2.04 por 10 a la 6. Algunos toman 2, otros toman 2.1, pero es totalmente, la verdad es que el error se comete muy poco. Yo aquí le puse 2.04. El valor exacto es este en un sistema inglés, para su conocimiento. 29.000 KSI es el valor exacto del módulo de elasticidad para el acero. Ok, haciendo la división del módulo de elasticidad del concreto, del acero al concreto, pues nos da 8.54 de N. Multiplicado por el área de acero, o sea, NAS, N 8.54, pues por el área de 7.94 me da 67.84. Esto es NAS, el área de acero transformada a concreto. Por eso aquí le dibujamos así larga, porque es mucha área de acero, ¿no? No son los puntitos así ampliados, ¿no? Sino la dibujamos como, es esquemático, como un área así continua, ¿verdad? Las distancias. Este bloque de compresión, al eje neutro, a esta distancia se le conoce como C, ¿verdad? Ya la habíamos visto, la C. Pero ojo, no es la C que calculábamos a partir de la A, que era la falla. Esa C no es la misma. La distancia al eje neutro en esta etapa de carga, que son cargas de servicio, no es el mismo eje neutro que en la etapa de falla. La C calculada a través de la A, o la A través de la C, que A era igual a beta 1 por C. Esa es en la falla, ojo. Aquella C calculada no es la misma que esta C, porque estamos en diferentes etapas de carga. ¿Cómo calculamos esta C? Ahorita lo explico, ¿sí?
Bueno, la C es la altura de lo que queda de compresión de concreto, ¿no? Lo que trabaja de la compresión de concreto. Y obviamente la D, esta distancia D, pues ya la conocemos, esta sí es la misma, del centroide del acero de refuerzo a la fibra extrema en compresión, es la D. Entonces aquí nos quedaría D menos C. Si esto vale C, pues aquí sería D menos C, la diferencia. Ok, aquí viene, el problema viene cómo calcular la C. Bueno, si se acuerdan ustedes, y si no, pues aquí se los pongo. La C se calcula con momentos estáticos de áreas. Yo tengo un área de concreto y un área de acero transformada a concreto. Tengo dos áreas. Entonces hago momentos estáticos de esas áreas. Esta área tiene una altura muy pequeñita, por lo tanto la altura se desprecia para fines de inercia, ¿no? Simplemente consideramos el área. Entonces esta área sería por su brazo de palanca. Respecto al eje neutro se nos quedaría B por C. Aquí está el momento estático respecto a X. Sería B por C, es el área. ¿Verdad? B por C, el área. Y por su brazo de palanca respecto al eje neutro sería la mitad de C. ¿Verdad? O sea, el centroide de esta área es la mitad de C por C sobre 2. Entonces el momento estático nos quedaría B por C sobre 2. Y ese momento estático de ese área de concreto debe ser igual al momento estático del área NAS, o sea, el área cero transformada. NAS por D menos C, es el otro brazo de palanca. NAS por D menos C, respecto al eje neutro. Haciendo esa igualación, el momento estático del área de concreto y el del área de cero transformada, pues nos quedaría así que aquí nada más deducimos, ¿no? BC por C cuadrada, BC cuadrada sobre 2, ¿verdad? E igual a NAS por D menos C. Sustituyendo valores nos quedaría 100, que es el B, ¿verdad? La C es la incógnita, sería BC cuadrada sobre 2, 100C cuadrada sobre 2, igual a 67.84, que es NAS, por D, 9.36 menos C. Haciendo operaciones, aquí nos quedaría 50C cuadrada, 100 entre 2, ¿verdad? 50C cuadrada, 607.84 por la D 9.36 nos da 635. Y aquí nos queda directo 67.84C. Aquí ordenando términos, esto lo pasamos del lado izquierdo positivo y este del lado izquierdo negativo, ¿verdad? Aquí nos quedaría entonces una ecuación cuadrática en función de C. Por fórmula general se resuelve. Está muy sencillo, ¿no? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. ¿No? Menos B, aquí está B, menos 67.84 más menos raíz cuadrada de B cuadrada, 67.84 al cuadrado, menos 4 por la A, las 50, y la C que es negativo, 635, entre 2A, ¿verdad? Todo. Nos dan los valores, siempre dan dos valores, uno lógico y uno ilógico, ¿no? El ilógico es el negativo, no puede ser la C negativa, ¿no? Entonces nos da 2.95, la C vale 2.95 centímetros. O sea, de los 12 centímetros, únicamente 2.95 centímetros trabajan a compresión. Y la inercia del ICR es la inercia de esta sección. A ver. La inercia de estas secciones. La inercia de la sección, la parte de... Los dos son rectángulos, ¿no? Pero dijimos que vamos a despreciar, en el área de cero vamos a despreciar la altura, ¿no? Simplemente vamos a considerar el área, porque ahí no hay una B ni alturas al cubo sobre 12. Esto es el área... O sea, la inercia de esta área sería únicamente el área por su brazo de palanca, de menos D al cuadrado. Acuérdense de la... Déjenme, permítanme un tantito, porque estaban aquí pintando y huele medio... fuerte, entonces voy a... Es afuera la pintura, pero se está entrando aquí la... Yo no sé por qué empiezan varios se conectan y luego se empiezan a desconectar, ¿eh? Aquí vamos a registrar bien eso, porque si no les interesa la clase, pues allá ustedes. Empezamos como 40 y ahí nomás hay 30, somos 34. Pero bueno. Permítanme a ti, voy a prender aquí un ventilador para que se ventile algo.
A ver, ya estoy de regreso. Bueno, entonces, la inercia de esta sección, que viene siendo la sección transformada, la inercia son un rectángulo con respecto al eje neutro. El eje neutro es la base del rectángulo. Si se acuerdan ustedes del momento de inercia respecto a la base de un rectángulo, y si no, pues pudiéramos hacerlo con el teorema de los ejes paralelos, o el teorema de Steiner, espero hablarles en chino. ¿Qué nos dice el teorema de los ejes paralelos? Que ustedes pueden calcular la inercia de cualquier área con respecto a cualquier otro eje, o sea, fuera de su eje, de su centroide, calculando la inercia propia de esa área con respecto a su centroide, y si lo quiero calcular respecto a otro eje paralelo, pues sería multiplicar el área por la distancia entre esos dos ejes al cuadrado, y aquí lo pudiéramos aplicar. Obviamente este eje neutro que está en la base del rectángulo pues no coincide con el centroide de este rectángulo, ¿no? El centroide está a la mitad de C, entonces pudiéramos aplicar ese teorema. Entonces diríamos, la inercia propia con respecto a su eje de un rectángulo es BC cúbica sobre 12, ¿no? BC cúbica sobre 12 sería la inercia propia respecto a su centroide. Aquí, ¿verdad? Tendríamos que sumarle el área, que sería B por C, por la distancia de ese centroide al eje que yo quiero calcular, sería C sobre 2 al cuadrado. El área BC por C sobre 2 al cuadrado, más el área NAS por D menos C al cuadrado, ¿no? Aquí está abajo lo que estoy diciéndoles. Aquí está, ¿no? BC cúbica sobre 12, es el área, perdón, es la inercia propia del rectángulo respecto a su centroide, más el área BC por la distancia C entre 2 al cuadrado, ¿no? Para sacarlo respecto a la base, más NAS por D menos C cuadrado. Esto hago el cuadrado, lo resuelvo, C cuadrada, pues sería C cuadrada, sería, aquí me equivoqué, sería C cúbica, aquí. Déjenme le corrijo de una vez. O sea, ahí debe ser C cúbica. O sea, C cuadrada por C es C cúbica, ¿no? C cúbica aquí debe ser. Entonces, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, BC cúbica sobre 4. Esto queda igual. Entonces, resuelvo aquí. Un doceavo más un cuarto. Aquí está resuelto, ¿no? Un doceavo más un cuarto. Este cuarto lo paso a hacer 12 y arriba sería 3 doceavos. Lo multiplico por 3, pues. 3 abajo, 4 por 3, 12. Y arriba también 3 por 1, 3 doceavos. O sea, sería un doceavo más 3 doceavos, le da 4 doceavos, que es igual a un tercio. Entonces, en resumen, esto sería un tercio de BC cúbica. Aquí está, un tercio de BC cúbica. Siempre el centroide. El momento de inercia respecto a la base de un rectángulo sería BC cúbica sobre 3. Y respecto a su centroide sería BC cúbica sobre 12. Ok. Más NAS por D menos C. Bueno, sustituimos nada más. Ya la C ya la calculamos, 2.95. Sería B 100 por 2.95 al cubo entre 3, más NAS 67.84, que multiplica a 9.36 menos 2.95, el valor de C, todo al cuadrado. Haciendo operaciones me da una ICR de 3.643 centímetros a la cuarta. Este valor es muy por abajo de la IG, ¿verdad? La inercia gruesa. La inercia gruesa nos dio de 14.400. Y la inercia transformada, arietada, sería 3.643. Para momento positivo. ¿Okay? Entre más refuerzo tenga, pues se va a arietar menos. La ISR va a dar mayor. Si tiene menos refuerzo, va a dar menor la ICR. Aquí está para el momento negativo. En el momento negativo, el refuerzo ya va en la parte de arriba. Y nos dio número 3 a cada 22. ¿No? Aquí está. Es este refuerzo negativo. Número 3 a cada 22. Ya lo habíamos calculado anteriormente, pero... Bueno, no importa. Ya lo habíamos calculado, ¿no? Número 3 a cada 22.
Pues hago lo mismo, exactamente lo mismo, ¿eh? N vale lo mismo, 8.54. El área de 0 es 100 entre 22, o sea, está a cada 22, sería 100 entre 22 por el área de la varilla número 3. Nos da un área de 3.23 centímetros cuadrados para todo el metro. NAS, 8.54 de N por 3.23 del área de 0 nos da 27.56 centímetros cuadrados. NAS, hago exactamente lo mismo, ¿no? Que hice anteriormente. 100 por C cuadrada entre 2, ¿verdad? Sería 50C cuadrada. NAS por D menos C. Haciendo operaciones, para este caso, resulta una C de 2.01 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué es menor que la anterior? Porque tengo menos área de 0. La anterior nos dio 2.95. Aquí está, la C anterior nos dio 2.95. Y ahora nos da 2.01, porque es menos área de 0. Por lo tanto, necesito menos área de concreto. Calculo ICR, ¿verdad? La misma fórmula. 100 por 2.01 al cubo entre... Aquí hay un error, Debe ser entre 13 aquí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 2.01 al cubo entre 3 por 100 más 27.56 por 9.36 menos 201 al cuadrado. 2.300. Déjenme corregirlos, ¿eh? Ahorita le seguimos así, pero realmente está mal ese valor. Es un tercio, ¿eh? Aquí. Debe ser un tercio, ¿no? Acá sí lo hice bien. El anterior. Aquí está sobre 3. Y acá le puso sobre 12. Entonces, la ICR para momento negativo debe de ser 2.300. 2.301 me da. Centímetros cuartos. Bueno, ahorita vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias aquí. Entonces aquí está mal. Lo voy a corregir para después subírselos de nuevo, ¿no? Dije, ¿Mande? ahí D no cambió. La D. No, la D dejamos la misma. Aunque la varilla cambió de media a 3 octavos, la D dejamos la misma, ¿no? La diferencia es muy poquita. Entonces, cuando diseñamos lo dejamos la misma, la D. ¿Okay? Entonces, no. Pero aquí sí me equivoqué, ¿no? Aquí debe ser 3 y este se va a 2.301. Bueno. Ya calculamos las inercias ICR para cada momentos, la sección de momento positivo y la sección de momento negativo. Ahora sí vamos a calcular la deflexión debido a la carga muerta. La carga muerta, desde un principio la vimos, ¿no? La carga muerta dijimos que la calculamos de como 458 kilogramos por metro. Aquí está, ¿no? La carga muerta, 458 kilogramos por metro cuadrado. Pero como tomamos 1 metro de ancho de la losa, pues es por 1. Entonces sería 458 kilogramos por metro. Esa es la carga muerta. En la losita, aquí vamos a hacer una deflexión pues no exactamente al centro del claro, porque se mueve un poquito, ¿no? La deflexión máxima por el volado, ¿no? Se desfasa. Entonces sería, para este caso hay que usar la inercia efectiva promedio, dijimos, ¿no? Entre el momento positivo y el negativo. Entonces hay que calcular las inercias efectivas en cada caso. Para el cálculo de la deflexión elástica debido a la carga muerta con la inercia efectiva y promedio, o sea, se hará uso del programa. Aquí usé un software, el programa del StatPro. Aquí dice Stat, es Stat, doble A. Aquí me equivoqué, me está haciendo medio carrereado.
Dice, aunque se pudiera usar cualquier método tradicional, como ustedes ya lo vieron, ojalá y lo hayan visto. Doble integración, área, momento, espero les suene, que se usan para el cálculo de deflexiones. No me quise meter aquí en más tiempo de esta parte de análisis, sino que lo usé, por eso recurrí a usar un programa de Statistics. Ahorita, si me da tiempo, ahorita se los muestro cómo calculé ahí la deflexión. Lo que calculé a mano aquí fue la inercia efectiva. Esta inercia efectiva, sí, la calculé aquí a mano. Y con esta inercia efectiva, en el programa se lo alimenté ya con este dato. Porque normalmente los programas, a ver, permítame tantito. Bueno. Sí, estoy en clase. Perdón, pero me entró una llamada, pero ya. Entonces, les decía que lo hice a través de un software, desde el StatPro. Entonces, lo que hice fue calcular las inercias efectivas a mano, y ya con esa inercia efectiva la capturé en el software. Los programas, hay que tener cuidado, Los programas, normalmente los análisis y las deflexiones o deformaciones que reportan los programas usan la inercia gruesa. Si nosotros metemos esta losa sólida, y ahorita para que nos vamos a mostrar ahí en el análisis, le metemos la losa sólida y le damos la dimensión de 1 metro, o sea, 100 centímetros, y los 12 centímetros, me va a dar una deformación en centímetros o en milímetros, pero considerando la inercia gruesa. O sea, los programas no consideran la inercia efectiva, así como lo estamos haciendo. O sea, este cálculo tendríamos que hacerlo a mano. ¿Sí? No sé si hay algún software por ahí especializado y que considere ahí la inercia efectiva. No sé, la verdad. Pero tengan cuidado si van a usar algún programa para revisar deflexiones. No se los digo, porque sí, deformaciones en general, ¿no? Porque sí es muy importante. Ok, entonces aquí lo que hago es calcular la inercia efectiva de cada, para carga muerta y para carga muerta más viva, ¿verdad? Y con esa inercia efectiva hago el cálculo de las deflexiones. Ok. Como la inercia efectiva considera el momento MA, que es el momento máximo debido a la carga en la etapa de servicio que estamos considerando, ¿verdad? Aquí estoy considerando la deflexión debido a la carga muerta, sería la etapa, ¿verdad? Debido a la carga muerta nada más, y esa carga muerta es de 458, tendríamos que hacer un análisis de esta losita para determinar el momento máximo positivo y el momento máximo negativo para poder calcular la inercia efectiva, porque la inercia efectiva involucra ese momento máximo, ¿verdad? Si es para en la sección de máximo momento positivo, pues tendríamos que usar el momento positivo y el momento positivo, pero debido a la carga muerta. Yo aquí lo que hice fue una relación lineal y que es totalmente válida. Nosotros ya tenemos un análisis de con carga última.
O sea, este análisis lo hicimos con carga última de 950 kilos por metro. Si yo le aplico únicamente la carga muerta, yo puedo, a partir de este análisis, hacer una correlación, sacar un factor ahí, o una relación lineal, puede ser lo mismo. Si yo sé que con 900 kilos por metro lineal, calculo un momento máximo positivo de 2458.42 para la carga muerta de 458, ¿qué momento me correspondería? Pues una regla de 3 simple, está muy sencillo. Fue lo que hice aquí. Para el momento máximo positivo de 2458.42, y aquí le puse ver el análisis en hoja 2, ¿verdad?, que es para una carga de 950, y para una carga de 458, que es mi carga muerta, ¿qué momento me daría? Pues hago una relación lineal de cargas. Aquí lo puse, relación lineal de cargas. 458 entre 950, lo multiplico por el momento y me da el momento. Este sería el momento debido a la carga muerta, 1185 kilogramos metro. Este es el momento que debo de considerar aquí como MA. Y este momento lo comparo con mi momento de agrietamiento, que lo calculé aquí enseguida. Si el momento que se presenta en esta etapa de carga es mayor que el momento de agrietamiento, quiere decir que se agrieta la sección. Y por lo tanto, debo de calcular mi inercia efectiva. Si el momento que se presentara en la etapa de carga es menor que el momento de agrietamiento, quiere decir que no se agrieta y por tanto puedo usar la inercia gruesa. Debo usar la inercia gruesa porque no se agrieta. ¿Sí? Bueno, el momento de agrietamiento, ya vimos la fórmula, ¿verdad?, sería FR por IG entre YT. IG, pues es la sección gruesa de esta sección, ¿verdad? 100 por 12 al cubo entre 12. Pero atrás la habíamos calculado, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? La habíamos calculado, 14.400. Y FR, 2 lambda raíz de F'(C). Lambda es 1, raíz de F'(C) 250, me da 31.62 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es la resistencia a la tensión del concreto. De un concreto de 250. Sí tiene resistencia a la tensión, ¿eh? Y esta prueba se puede sacar relativamente fácil, ¿eh? En una viga con de puro concreto, sin varillas. Una viga de concreto simple se puede hacer una prueba de flexión y obtener este valor. La verdad que es relativamente fácil hacerlo. Y el momento de agrietamiento, pues aquí está, sustituyo valores, me da, lo puse entre 100 para convertir a kilos metros. Me da 759 kilogramos metros. Si el momento que aplico es menor que este valor, no se agrieta. Yo tengo que rebasar este momento para que se agriete, ¿no? Eso sería el momento de agrietamiento. Es el límite entre que se agriete o no se agriete. ¿Ok? Y la inercia que ya habíamos calculado, la inercia de la sección agrietada para momento positivo nos da 3.643, ya habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Aquí lo puse nada más. La inercia de la sección agrietada para momento positivo, 3.643. Y para momento negativo, eso traemos el error, ¿verdad? Aquí. Okay. Bueno, acuérdense, es para momento positivo. Aquí la inercia, aquí debo usar la calculada para momento positivo. Aquí no le puse positivo, pero obviamente este es el valor. Sustituyendo valores, sería MCR 759 entre MA 1185 al cubo por IG 14.400 por 1 menos 759 entre 1.165 al cubo, y todo esto multiplicando a ICR de 3.643. Nos da una inercia efectiva para momento positivo de 6.470 centímetros cuartos. Es una inercia. Para la sección de momento negativo, o sea, acuérdense, estamos calculando una inercia para momento positivo y otra inercia para momento negativo, únicamente en la etapa de carga muerta. Y esas dos inercias las vamos a sacar el promedio, para con esa inercia promedio calcular la deflexión. Está un poco tedioso, un poco largo, pero pues bueno, así es esto. Ok, para momento negativo,
Ahora el momento negativo es este. Por análisis, con esta carga de 950 nos dio un momento negativo de 1068.35. Igual, con una relación lineal de cargas, ahora yo la requiero para una carga muerta de 458 contra 950, prácticamente la mitad, ¿verdad? Aquí está, 1068.35 para una carga de 950. Para una carga de 458, pues la hago con la relación lineal. Y por el momento me da un momento de 515 kilogramos metro. O sea, este momento es para carga muerta. Momento negativo para carga muerta, MA. Este momento, por carga muerta, en el momento negativo nos da de 515, dice que es menor que MCR. Acuérdense, MCR lo calculamos como 759 kilos metro. Entonces, este momento no rebasa el momento de MCR, por lo tanto, no se agrieta la sección. Y usamos la IG. Entonces, ya no tengo que calcular otra vez la ISR, todo completito, ya nos olvidamos. Simplemente usamos IG para este caso. Entonces, la inercia efectiva para el momento negativo es IG, porque no se agrieta. Y sería 14.400. Tiene lógica esto, miren, si esto relación, o sea, si este valor es mayor que esta relación sería mayor que 1, no tiene lógica, ¿verdad? O sea, no podemos tomar una inercia mayor que la gruesa. Entonces, por eso se toma la inercia gruesa. Esta es válida únicamente cuando la MCR es menor que MA. En este caso, MA es menor que MCR, por lo tanto, esto ya no tiene sentido, esta fórmula. Se usa la inercia gruesa. Y la inercia promedio, pues sería la positiva, que ya habíamos calculado, 6.470, más 14.400 entre 2, nos da 10.435 centímetros cuadrados, únicamente para carga muerta. ¿Ok? Entonces esa Esta inercia también es, perdón, ¿mande? esa inercia también es la que se usa en el software, la inercia gruesa. Esta inercia en este promedio caso. es la que debemos usar ya para nuestro análisis en el software. Esta inercia ya final, esta. En lugar de la inercia que va a calcular el software va a calcular una inercia de 10.440, la IG. ¿Sí? Esta IG la calcula el software, 10.440. ¿Sí va? No, perdón, 14.400, me equivoqué. 14.400 sería la inercia IG. ¿Y cómo hacemos esto en el software? Ahorita me voy a enfocar a esto, lo que resta de la clase, para poder modificar lo demás también, para mañana. Dice, aquí dice, del análisis hecho en el programa se obtiene una deflexión debido a la carga muerta de 1.173. ¿Ok? Esta es la deflexión obtenida en el software. Para la carga viva, aquí otra vez hago lo mismo, pero aquí hay un error en la ICR. Para el momento, este valor está mal, ¿verdad? Aquí. Entonces, este valor está mal. Ahorita lo podemos hacer. Bueno, me voy a ir al software. Lo voy a dejar de compartir esto y me voy a ir al software. Para ver cómo obtuve esta deflexión de 1.173. La deflexión debido a la carga muerta únicamente es 1.173. Vuelvo a repetir, esta deflexión, ustedes con esta inercia pudieran hacer un análisis con doble integración, área momento. ¿Qué otros métodos vieron para calcular deflexiones? ¿Se acuerdan? Bueno, si es que lo vieron, ¿verdad? Pues que no sé. Solo doble integración. Doble integración. Yo les digo porque he dado la clase, y la verdad es que también he visto todo, todo esto, ¿no? Entonces no es algo que ya he hecho. Pero bueno, aquí ya usando la tecnología, les voy a compartir, voy a dejarle de compartir esto y me voy a ir a compartir el stat. Ok, ¿ya se ve?
Sí, se ve. Sí, sí se ve. Bueno, la geometría. La verdad es que no es una clase de STAD, ¿eh? Porque aquí ya tenían que meterse ustedes a cómo se empieza a modelar, cómo se empieza a entrar al software. Pero básicamente las coordenadas siempre se trabajan por coordenadas. Cualquier software por coordenadas. El nudo 1, nudo o nodo. Yo me acostumbré a decirle nudos, así que me van a disculpar. Si alguien le llama nodos, pues es lo mismo. Nodos viene del inglés, node. El nudo 1, el nudo 2 a 5 metros, ¿verdad? Tiene una X de 5 metros, el origen está aquí, aquí es 0, 0, aquí es X igual a 5 y todo lo demás 0, y aquí sería 650, ¿verdad? El nudo 3. Con Shift N pongo los nudos y con Shift B aquí pongo los elementos, el 1 y el 2, no hay más elementos. Esta es nuestra losa. Aquí está la geometría de la losa, las propiedades de la losa. Aquí definimos las propiedades de la losa, ¿verdad? Aquí es rectangular, le doy la altura y el ancho, ¿no? De 1 metro, que aquí están, ¿verdad? La altura está en metros todo. Yo aquí decido, siempre me gusta manejarlo en metros y la carga queda en kilos por metro, así que creo que conviene. Fíjense, hay una... ¿Cómo? A ver. ¿Cómo hacerle para engañar? Vamos a llamarle así engañar al software, ¿verdad? Porque el software toma el módulo de elasticidad, lo calcula automáticamente, el módulo de elasticidad. Ustedes lo pudieran cambiar, y de hecho yo lo cambié aquí en este modelo de la losa, lo cambié, para que el módulo de elasticidad fuera exactamente el valor calculado, ¿no? El módulo de elasticidad nos dio raíz, si lo pueden ver ahí, bueno, no lo pueden ver, ¿verdad? Porque ya no se los compartí, pero son 15.100 por raíz de 250. Si tienen calculadora por ahí, nos da 238.752, el módulo de elasticidad. Y aquí lo manipulé. ¿Qué fue lo que hice aquí? Hay un editor de los datos. Aquí están. Los datos del STAD. Toda la información del modelo. Aquí están. Y aquí yo modifiqué el módulo de elasticidad. Dice que es un material isotrópico. Isotrópico, bueno, en inglés, en español sería isótropo, ¿eh? En inglés es isotropic concrete. Entonces, en español sería isótropo. Sería 2.38752 a la 9. Ese es lo mismo, ¿eh? Nomás que aquí está en metros cúbicos, metros cuadrados, kilogramos por metro cuadrado sería aquí. ¿Sí? Por default te lo calcula y creo que aquí daba un poquito más aquí, pero yo lo modifiqué para que diera exactamente el valor que yo calculé y no hubiera error en mi cálculo de la deflexión. ¿Cómo podemos hacer algún artificio o engañar aquí a la computadora? De alguna manera, para que me tome la inercia que yo quiera. Acuérdense, la losa es de 1 metro. La altura sí es de 12 centímetros. Aquí está. Yo aquí le pude haber puesto 1 metro. Dices, le voy a poner 1 metro. Voy a cambiar a 1 metro. Si yo hago mi análisis, y las cargas. Puse 2 condiciones de carga. La carga muerta sola, la carga muerta de 458, le voy a poner aquí el valor, miren, aquí está el valor. 458 kilogramos por metro. Y otra condición de carga que sería la carga muerta más viva de 708. 458 más 250 nos dan 708. Puse 2 condiciones de carga. Si yo hago mi análisis dándole las propiedades de 1 metro por 2 centímetros, obviamente va a resultar ciertas deformaciones que son deformaciones producto de una inercia gruesa. Vamos a dejar estas dos. Aquí no voy. Las deformaciones. Aquí se levanta un poquito este nodo o nudo y este baja, ¿no? Si yo quiero ver aquí en el STAD, si yo quiero ver las deformaciones en este elemento, que es una que me interesa, ¿verdad? Este se va a levantar, aquí no hay bronca, pero aquí sí va a deformarse hacia abajo. Le voy a poner la deflexión en Y. Debido a la carga muerta me daría una deflexión de 8.5 milímetros, o sea, 0.85 centímetros.
Ojo, esa es una deformación considerando una inercia gruesa, que aquí está calculada la inercia, aquí está IZ, en metros, sería .00, o sea, .30144, son los 14.400. Esta es la inercia IX, con respecto al eje X. Lo que pasa es que los ejes los cambia en los programas. Maneja eje X, el eje longitudinal del elemento, eje Y, eje vertical de la sección transversal, y eje Z, el eje horizontal de la sección transversal. Por eso le dice IZ aquí. ¿Sí? Esta IZ sería nuestra inercia, IG. ¿Ok? Y con esta inercia IG está calculando esta deformación. ¿Qué pudiéramos hacer si nuestra inercia, obviamente, fue menor, que nos dio de... Para no cambiarme aquí en la pantalla, nos dio de 10.435, la inercia gruesa, no la inercia gruesa, perdón, la inercia efectiva para carga muerta, nos dio 10.435. Miren, pues ahora sí que más vale el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí. Eso quiere decir la voz de la experiencia. Lo pudiéramos hacer de la siguiente manera. Ya sabemos que la inercia está en relación lineal del ancho, porque de la altura es al cubo. Entonces, la forma más fácil de manipular esto es buscar un ancho equivalente que me dé la inercia que yo quiero, con la que yo quiero que trabaje el programa. Si yo ya sé que el programa está trabajando con una inercia de 10.440, perdón, 14.400, perdón. La inercia gruesa está trabajando, o sea, 14.400 centímetros cuartos, y yo quiero que me arroje resultados con una inercia de 10.435, mi inercia efectiva promedio, lo estoy anotando aquí, 10.435. Una forma muy sencilla es calcular una relación lineal entre ambas inercias. Y como la inercia está en función del ancho, pues yo manejo un ancho equivalente que me dé la misma inercia con la que yo quiero que haga los cálculos. ¿Me expliqué? Espero que sí. O sea, es una relación lineal. Entonces hago una relación de inercias. Digo, mi inercia que yo quiero, 10.435 entre la inercia de 14.400, y me da un factor de 0.72465, o sea, un montón de decimales, pero más o menos 0.725. Entonces, si yo quiero que mi inercia se reduzca, pues la reduzco en función del ancho, no de la altura, porque la altura sí varía al cubo, y el ancho no, el ancho es lineal. Entonces lo que hago es, en lugar de 1 metro, aquí le doy el ancho, en lugar de 1 metro, pues le doy el ancho con este multiplicado con este factor de 0.72. Le voy a poner aquí 0.72465. Hasta ahí lo voy a dejar. Y lo cambio. ¿Ok? ¿Qué está haciendo aquí? Lo estoy haciendo que las dimensiones de la losa, un ancho equivalente para que me dé la misma inercia que yo quiero con la que calcule. ¿Ok? Y hago otra vez mi análisis. Ojo, tengan cuidado con esto. Si yo a mi programa le puse que calcular el peso propio automáticamente en el programa, porque hay forma de asignárselo, el peso propio lo calcula en función de las dimensiones. Y si hacen eso, ya valió queso, porque van a cambiar el peso propio y por tanto la descarga muerta. Aquí no lo hice, el peso propio no se lo asigné aquí, el peso propio ya venía en el valor de la carga, los 458 kilogramos por metro lineal. Bueno, aquí es muerta más viva y aquí es muerta. Únicamente para la carga muerta quiero calcular. Entonces, mi cálculo aquí de la deflexión, ahora mi cálculo de la deflexión ya está afectada con el ancho equivalente para que tome la inercia que yo quiero.
Y esta deflexión que me da ahora ya sería mi deflexión debido a la carga muerta, ¿verdad? 11.73 milímetros o 1.173 centímetros. De ahí obtuve yo el valor que ya les mostré anteriormente. Acuérdense, 1.173. ¿Okay? Aquí están las propiedades, miren. Aquí está la inercia. Bueno, aquí casi, ¿verdad? Porque la redondeé, o sea, no le puse todas las decimales, ¿verdad? En el ancho. 10.435. Ah, no, sí es el mismo, perdón. Sí es el mismo, sí me da exacto, miren. 10.435, ¿verdad? Aquí está. Esta es la inercia con la que yo debo de calcular la deflexión, ¿verdad? Y me da 1. Dijimos 1.173, ¿ok? Me cambio de pantalla. ¿Verdad? Y aquí 1.173, ahí está. Así es como la obtuve. ¿Alguna duda? Porque ya se nos fue el tiempo. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita llegamos a la deflexión debido a la carga muerta. Únicamente en la primera etapa. ¿Mande? ¿Alguna duda? No, Inge, todo bien. ¿Qué versión del estado utiliza usted, Inge? Aquí está. B8i. Los más recientes